Me voy hasta Tucumán para hablar con Celina de la Rosa, periodista. Hola Celina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que nos sorprendió, el proceso contra el ex gobernador José Alperovich, y esta condena que ha tenido. ¿Cómo impactó allí precisamente que un ex gobernador, un ex senador nacional, haya tenido finalmente una condena de esta naturaleza? Sí, realmente ha conmocionado bastante la noticia sobre la condena por abusos sexuales contra su ex secretaria y su sobrina segunda, y fue muy llamativo para todo el arco político, para toda la política y también para la ciudadanía. Creo que hay una costumbre de pensar que este tipo de delitos están por fuera de la situación de la política, de la centralidad de la política, y también pensarlo en términos del poder y que se asocia a la impunidad, ¿no? El abuso de poder en este caso. Uh-huh. Entonces, creo que sí, se ha gestado de una manera muy fuerte, que ha llevado más de 4 años llegar a esta sentencia. En el noviembre del 2019 fue cuando la denunciante presenta 2 denuncias, una en la ciudad de Buenos Aires y otra en Tucumán, y a partir de ahí es que empieza todo un derrotero de, por lo menos, que tuvo que estar en momentos frente a efectores y operadores del derecho y de la justicia, contando cada uno de los hechos que había sufrido. Recordemos que Alperovich ahora está preso por 9 situaciones de violencia sexual, 3 abusos sexuales simples, 2 en grado de tentativa y 6 abusos sexuales agravados por acceso carnal, ¿no? Uh-huh. Esa ha sido la situación que se ha ido desatando a lo largo del tiempo, que se ha ido develando hace ya 4 meses que pasaron, que duró el juicio oral acá en la ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo del juez Ramos Padilla, sí, y donde vimos pasar más de casi 70 testigos que dieron cuenta no solamente primero de la situación del ambiente machista que se vivía dentro del círculo de Alperovich, sino también de sus tratos, de su forma de ejercer el poder, que tenían, estas relaciones de dependencia, estas relaciones de asimetría del poder, donde se imponía su voluntad en muchas situaciones y en casi todos los órdenes, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad, y eso se fue develando a lo largo de ese proceso. También el peritaje, digamos, lo que significó para las pruebas, el peritaje oficial del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia, eso ha sido muy importante porque ha mostrado, digamos, cómo existían esos daños concretos. Entonces, llegar a esta instancia puede ser sorpresivo para quienes no siguieron paso a paso cada una de las cosas que se fueron probando en el juicio, ¿no? Pero, y también si solamente se siguieron los términos en los que ponía Alperovich esa situación, que como muchas veces pasa en este tipo de casos, se habla de conspiración política o una campaña en contra de su imagen, como ya lo hizo D'Artés, como ya lo hicieron tantas personas acusadas de esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Desgraciadamente uno con esto el primer análisis que hacer es que existe una víctima. Sin lugar a dudas. Exacto. El hecho termina confirmando todo lo que acusó, y esto quiere decir que existe una víctima, y esperemos que esto en realidad termine siendo, no sé si decir casos testigos, para que no ocurran o que se siga denunciando esta clase de hechos si siguen ocurriendo. Uno espera que no, pero no deja de ser impactante por una figura de la trascendencia pública como ha sido la del ex gobernador Alperovich. Sí, claramente, como marcaron también especialistas que estuvieron en relación a la investigación, la fiscal, digamos, de la UFEM, de la unidad fiscal, digamos, en relación a la violencia de género, también de Buenos Aires, de la Nación, en realidad, como creo que la voceta marcó muy bien desde el inicio, digamos, todo el proceso,
cómo se daba este caso dentro de la impunidad generalizada de las violencias sexuales, pero específicamente en la impunidad que conlleva el poder. Hay, de acuerdo al observatorio Lucía Pérez, hicieron un informe que en los últimos 4 años hay más de 350 casos denunciados de funcionarios de distintos espacios políticos denunciados por violencias de género en el ámbito de la política. Entonces, y es algo, y de distintos territorios también. Entonces, sí creo que en una parte esto, es decir, hay una posibilidad de denunciar, de encontrar justicia con perspectiva de género, que esa perspectiva de género puede que sirva para la investigación, sirva para el tratamiento tanto de la víctima, sirva para también la condena en relación a decir, bueno, lo que estamos discutiendo acá se tratan de estos abusos sexuales de esta persona y de su integridad física, de salud mental y bueno, también sexual en este caso, ¿no? Entonces, como vos bien decís, y me parece atinado, acá hay una víctima, acá hubo una denunciante que durante todo este tiempo puso el cuerpo para que llegue este momento de la justicia, ¿no? Tal cual. Y eso es muy fuerte de pensarlo para ella, es muy fuerte de pensarlo para las personas que la acompañaron, es muy fuerte de pensarlo el costo, digamos, que a veces tienen que pasar las mujeres y las denunciantes para llegar a este momento, ¿no? Por eso sí, por supuesto, alentar a que luchar y denunciar sirve, y también poner en cuestión de que, bueno, en este momento, en Argentina, todas las políticas que tienen que ver con la protección hacia las mujeres y hacia las diversidades están siendo vaciadas o apoyadas por el gobierno nacional, ¿no? O sea, eso no hay que olvidarse. Aparte, no hay que olvidarse porque también están relacionadas con este caso. El propio, quien era defensor de Alperovich durante todo el proceso, hasta que asumió como ministro de Justicia de la Nación, fue Mariano Cunio Libarona. O sea, eso, y ahora su estudio de abogados continúa defendiéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, digamos, acerca de, y esto está relacionado con que el propio Cunio Libarona, el defensor de Alperovich, ahora es quien decidió cerrar todo lo que tenga que ver con las políticas de protección a las víctimas, ¿no? Porque recordemos que cuando llegó Milei al gobierno, cerró el Ministerio de Mujeres, lo pasó a una subsecretaría, achicándolo muchísimo, por supuesto. Esa subsecretaría estaba en Capital Humano. Y después está bien, Celina, todo eso yo comparto que en la realidad todas esas políticas tienen que seguir, pero también hay una cosa que es cierta, acá el gobierno anterior bastante ocultó el tema del Alperovich, ni lo mencionaba, ni lo criticó, ni siquiera se mostró empático con la víctima. O sea, sí, bueno, pero la cuestión... No dudo lo que estás diciendo, sino que quiero ser... No pasa por el lado... Yo estoy hablando de las políticas públicas, no de los políticos. O sea, no de las posiciones que tenga cada uno, y eso me parece claro y evidente, digamos, que no en todos los... como te decía, todos los... las personas denunciadas son de distintos espacios políticos y en muchos casos del peronismo. Pero eso no quiere decir... Cuando nosotros... ¿Por qué digo esto de las políticas públicas? Para que quede bien en claro. Porque es importante tener políticas públicas para poder denunciar, para poder llevar adelante todos estos procesos. De hecho, la denunciante de Alperovich fue acompañada en su querella por el programa de patrocinio y asistencia a la víctima de el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. O sea, eso es una política pública. Entonces, no es que un abogado particular. Para llegar a esta instancia tuvo que haber todo un trabajo de políticas, tanto ideológicas, presupuestarias, de capacitación, de trabajo, de ley Micaela, de un montón de procesos para poder llegar a una condena justa. No es que se gestó en la última hora y en el último momento esta sentencia, ¿no? Eso es para que queden claro. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque a veces decir, vayan, denuncien, es lo que da resultado. Bueno, lo que hay que decir es,
vayan, denuncien, pero esta es una situación muy compleja. Y es una situación muy compleja que lleva muchos años y que hay que poder sostener con las políticas públicas. Celina, sí, comparto que las políticas públicas son importantes para todo esto. Te agradezco mucho estos minutos y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Sí, gracias a vos. Gracias, Celina de la Rosa, periodista tucumana, hablando sobre esta cuestión vinculada a José Alperovich.